carrera. Recording Bueno, hoy in vamos a progress. continuar con el tema 2. Quería mostrarles, quería empezar a resolver ejercicios. O sea, digamos que ya vimos filtros pasabajas, filtros pasadaltas, resonancia. No es que ya el tema se haya acabado, pero lo que voy a hacer hoy es dedicarme a ejercicios de diseño, ¿vale? Para empezar como a hacer, pues, como más aplicaciones. Y así seguramente se va entendiendo un poco más el tema. Entonces, los invito a que abran el taller medio, que vamos a hacer ejercicio 1. En el salón ya está puesto en la pantalla, los que están virtual, por favor, ábranlo. Taller medio, ejercicio 1. Vamos a hacer diseño. Ah, listo, sí. ¿Qué? Estoy acá. Pero mientras lo van copiando voy a irlo leyendo. ¿Qué? Dice, el circuito de la figura corresponde a un filtro diseñado con el objetivo de eliminar el primer y el tercer término de la siguiente señal de entrada. Entonces me dan una señal de entrada, pues que ahí me la expresan. Digamos, voy a copiar lo más importante y para que ustedes vayan entendiendo un poco como qué significa cada cosa. Aquí cuando dicen que, o sea, que tenemos de señal de entrada esa expresión que aparece allí, pues noten que esa expresión se caracteriza porque hay 3 componentes y cada una de las componentes tiene una frecuencia diferente. ¿Sí? La primera componente tiene una frecuencia de 200 pi, ¿vale? O sea, 200 pi significaría una frecuencia de 100 Hz. ¿Listo? Hay una segunda componente de 240 pi. Y hay una tercera componente de 280 pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, a diferencia de lo que hemos hablado o lo que hemos analizado en otros, a diferencia de lo que hemos analizado en otros ejercicios, aquí la entrada tiene 3 señales, o más bien 3 frecuencias. Digamos que eso se puede dar que la fuente que yo ponga no sea una fuente que tenga exclusivamente una frecuencia, sino que sean 3 frecuencias a la vez. ¿Qué pasa cuando en un circuito tenemos una fuente con 3 frecuencias a la vez? Pues lo que va a pasar es un fenómeno que se llama superposición. Y superposición significa que cada una de las frecuencias va a ser como una entrada
y la salida va a ser, digamos, la suma de los tres fenómenos. Entonces, lo que este diseño propone es que nosotros tengamos de entrada una señal con tres frecuencias y lo que se espera que ocurra es que la salida se va a encargar de eliminar o de atenuar, o de, pues digamos, eliminar, de pronto no totalmente, pero sí tratar de reducir al máximo al menos algunas de esas componentes, ¿sí? O sea, me explico, es como nosotros analizamos en frecuencia, en respuesta en frecuencia, lo que pasa con las diferentes frecuencias de operación. Entonces, aquí tenemos tres frecuencias entrando. Cada una de esas frecuencias va, digamos, a interactuar con el circuito de una manera diferente. En unas, el circuito las va a permitir pasar y en otras, el circuito las va a tratar de atenuar. ¿Listo? Vamos a ver el circuito. Tenemos un RLC. La R y la C están en paralelo y la R está como en serie con ese paralelo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es tratar de entender qué tipo de filtro tenemos acá, cómo se va a comportar este sistema. Una R, una L y una C. Entonces, alternativas para hacer esto. En la medida en que ustedes hagan más ejercicios, van a ir encontrando como cuál es el camino como más conveniente para identificar qué tipo de filtro tenemos. Entonces, alternativas para encontrar eso. Les recomiendo una que me parece como la más conveniente y es, mientras todavía no tienen la habilidad de identificar cuál filtro es, lo que sería muy bueno hacer sería resolverlo y ver qué forma de ecuación nos queda. ¿Vale? Esa es una manera. ¿Ven? ¿Listo? La otra es usar el resumen de filtros, que ya les resume un montón de cosas, y tratar de identificar, pues, cuál filtro obtenemos ahí. Entonces, si quieren, miremos el resumen de los filtros, a ver, ese filtro RLC paralelo, ¿qué tipo de filtro es? Miramos resumen de filtros. Tenemos el compartir pantalla. La salida la estamos tomando en el capacitor, ¿no? Sí, la bobina también están en paralelo. Oh. Espérame. Esto para acá. ¿Verdad? Es que no me... Ya. Ya. Acá en el resumen de filtros, pues voy a buscar el LS. Sí. Lo que hacer sería coger este circuito que está acá y resolverlo. Yo lo resolvería en el dominio de S, porque resolverlo en el dominio de S es mucho más fácil que resolverlo en el dominio de J omega. Y de ahí haría la identificación del filtro. Resolverlo significa hallar la función de transferencia. Hallar Bout sobre Bin, la función de transferencia en el dominio de S, resolviendo pues este circuito. Donde tenemos R, donde tenemos una bobina que va a ser SL y donde tenemos un capacitor que es 1 sobre SC. Resolverlo. Si ustedes lo resuelven, les va a quedar la función de transferencia y esa función de transferencia pues hay que, digamos que arreglarla matemáticamente, ajustarla matemáticamente para que se pueda comparar contra las formas generales. Lo que pasa es que en el filtro, en el resumen este que les hicieron, ya está todo hecho. Entonces, pues ese es el problema. Que, o sea, ustedes van a graduar con el profesor firmándole ustedes las hojitas. Pero bueno, aquí ya está hecho el ejercicio. Entonces, sí, la tesis ya está hecha, descárguela. Vale, entonces aquí en el resumen, pues ya está la función de transferencia. Entonces la función de transferencia tiene esta forma. Miren, bueno, hagamos algo ya que está resuelto el ejercicio. Miren la forma de la función de transferencia. O sea, la función de transferencia tiene una S arriba.
acompañada por 1 sobre RC. Y abajo tiene S cuadrado más S por 1 sobre RC más 1 sobre LC. Entonces, ese tipo de filtro, que también está aquí en la tabla, esto que es una tabla cualquiera que pueden encontrar en cualquier libro, nos va a permitir identificar pues cuál tipo de filtro es. Entonces, en esta tabla tenemos en la parte de abajo, siempre la función de transferencia son S cuadrado más beta, si es beta S, más omega 0 al cuadrado. ¿Listo? Y dependiendo de lo que tengamos en la parte de arriba, pues el filtro va a ser un pasabandas, un rechazabandas, como los que vimos la clase pasada, o también podría ser un pasabajas y un pasaaltas obtenido de un circuito de segundo orden. O sea, este es un circuito de segundo orden porque tenemos la bobina y un capacitor, ¿vale? En este caso, la función de transferencia que obtenemos, que estaba aquí en el resumen, tiene un S arriba, S por algo. Entonces, si miramos esta tabla, pues la que tiene un S por algo es el pasabandas. O sea que este filtro aquí se va a comportar como un pasabandas. ¿Listo? Y arriba tenemos K por beta por S. ¿Listo? Entonces, ahora empiezo a compartir. Así es, que el internet está todo maluco. Bueno, entonces, pues si comparamos lo que el resumen nos muestra con esta estructura de forma general, entonces, pues vamos a encontrar sus parámetros. El beta del circuito es igual a 1 sobre RC y el omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 sobre LC. O sea, simplemente comparando las dos expresiones. Ya está. De hecho, esto también, eso hasta se le saca las cosas. Mira, aquí está raíz de 1 sobre LC y beta es 1 sobre LC. Fíjense que este es un circuito que en el enunciado decía que estaba pensado para eliminar la primera y la tercera componente. O sea que uno esperaría que el omega sub 0, o sea, la frecuencia de resonancia que está acá, esté muy cerca, o sea, este valor, para que deje pasar esta frecuencia y las otras las trate de eliminar, ¿no? Un poco la idea. Bueno, el problema dice que supongo que se conecta una resistencia a la salida del filtro, como se indica en la figura. Entonces, aquí en la carga vamos a conectar una resistencia. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿cuál rango de valores debe tener R1 para garantizar que el factor de calidad del filtro no se reduzca a menos de la mitad? Entonces, el filtro inicial, sin la resistencia, tenía estos valores. Beta, omega, y por lo tanto, digamos que la Q, que es el factor de calidad, es omega sobre beta. Nosotros ya tenemos del circuito la R, la C y la L, ¿no? Porque el problema me los daba. R, C y L. O sea que nosotros ya tenemos este valor y este valor. Ahora, al circuito se le conecta una R de carga. El resumen también muestra y resuelve la expresión cuando usted agrega una R de carga. Entonces, si cogemos este circuito RLC y le agregamos una R de carga, la nueva función de transferencia es esta que aparece acá. ¿Vale? Donde, por ejemplo, el nuevo beta, voy a ponerlo en verde, el beta nuevo, es igual a 1 sobre RC por R más RL sobre RL. Suponiendo que esto es RL. Es RL sobre R más RL. ¿Listo? La frecuencia de resonancia no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque dependía solamente de L y C.
pues no se va a afectar. Entonces la omega sub 0 nueva es igual a la anterior, raíz de 1 sobre el S. Y por lo tanto, el factor de calidad nuevo es igual a la omega sub 0 nueva sobre la beta nueva. Listo, entonces el problema me pide encontrar cuál va a ser el rango de valores de esa resistencia que estoy agregando para que el factor de calidad CQ nuevo no se reduzca a menos de la mitad del valor original. Entonces, si la idea es evitar que este Q nuevo no se reduzca a menos de la mitad, pues hay que ver cómo la RL afectaría las beta, pues vemos que no lo afecta, para hacer que este nuevo valor sea como máximo, o sea, como lo más pequeño posible, la mitad del anterior. Entonces, miremos aquí como para que ustedes lo terminen de resolver. Voy a borrar esto. Entonces, la Q inicial era omega sub 0 sobre beta. ¿Listo? La Q nueva es la nueva omega sub 0 y la nueva omega sub 0 es igual a la anterior, ¿vale? O sea que esto no va a cambiar. Pero la beta nueva, que está acá, es 1 sobre RC por un factor, ¿vale? Y 1 sobre RC era la beta anterior. O sea que la beta nueva que va acá va a ser igual a la beta anterior por, pongámosle un factor K. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la Q nueva es igual a la Q anterior sobre un factor K. Y si lo que queremos es que como máximo el nuevo factor de calidad sea el factor anterior a la mitad, pues significa que la K, ¿cuál valor debe tener? Exactamente. O sea que esto, el límite se da cuando esto es igual a 2. ¿Y esto cuándo es igual a 2? Pues hay que encontrar el valor de RL que cumpla eso. Y R ya lo teníamos en el problema. Entonces, encuentren el valor de RL que cumpla eso. Y ahora lo que les pido es que, además, ese sería el valor límite, ¿no? Entonces, prueben si las respuestas son los RLs hacia arriba o los RLs hacia abajo, probando con otro número. Y listo, esa sería la respuesta. Pues el factor de calidad entre mayor sea K, pues más se va a reducir. Si K es 50, significa que tenemos el anterior sobre 50. O sea, más chiquito. ¿Vale? Entonces significa que el RL que cumple que K es igual a 2 es como el límite. Entonces la pregunta es, la respuesta es poner valores de R que sean de ese número hacia arriba o valores de R que sean de ese número hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues prueben otro valor de RL acá a ver qué K les da. Y ya saben cuál intervalo es el correcto. Preguntas arriba. Uy, bien. No sé nada. Por ejemplo, está bien. Si es claro, virtual. Señora. ¿Me pueden como los valores de ese? Ah, sí. Por favor, con una pregunta. Menos. Debe ser.
Espera que creo que yo copié algo mal en el tablero. Porque la beta nueva me hizo raro. En el resumen era... No, lo copié esto mal. O sea, Ay, le hizo al revés. era, lo escribí mal en el tablero, simplemente por descuidado. Era al revés, era RL abajo. Era R más RL sobre RL. Lo que nos puede pasar un par. Exacto. Pero como ya pasé circuitos dos, no mentira. ¿Es claro todo? O sea, ¿o alguien tiene una pregunta de lo que está haciendo? El consejo que les doy, impriman ese resumen. Ténganlo ahí impreso, es más fácil para encontrarlo. Lo mismo, los que están allá virtual, también imprímalo porque buscarlo en PDF es más incómodo. Impriman la tabla de funciones de transferencia y el resumen. De resistencia. Puede que lee lo mismo. Pues, No, o sea, pues es que si es 2. exacto, porque es 2. O sea, R más R sobre R más R2 R sobre ¿qué RL va a hacer que eso de 2? Pues R, porque 2R. Listo. Entonces, R es lo que hace que eso de 2. Entonces, ¿qué le recomiendo? Pruebe un valor por encima o un valor por debajo. Si lo prueba por encima, pues mire cuánto le da la K. ¿Sí? Si la K le da mayor que 2, significa que ese es un R por encima, va a hacer que el nuevo factor de calidad se reduzca a menos de la mitad. Serían todos los menores iguales a R. ¿Son 3? ¿No me equivoco? Ah. Pero si es mayor a R, dará más de 2. Por eso. Bueno, métale un número a la calculadora. Da, sí, da menos de 2. Por eso. 1.90. Métale un número cualquiera. O sea, Si a menos de 2 vas a reducir a más de la mitad. ya se dieron cuenta ustedes que el 2 da con RL igual a R, ¿cierto? Por eso. ¿Listo? Entonces, metámosle 500. No, sí. ¿Cuánto da con R igual a 500? Con RL igual a 500 esto. Debe dar menos de 2. 1.5. Pero eso hace que se reduzca. Listo. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre 1.5? 0.6. Entonces, 0.6 es coger la anterior y reducirla al 60%. Por eso es menos de la mitad. Sí. Entonces está bien. Entonces, la respuesta es los R's mayores que ese valor. Porque el que probamos era 500. Sí, o sea, creo que usted lo está haciendo bien, pero es el momento de pensar. Sí, entonces nosotros pensamos un valor de 200, ¿cuánto era? 65. 265.2. Y luego testeamos con un valor de 500 y nos dio. O sea que la respuesta del problema es que RL tiene que ser mayor o igual que 265.2 ohms. Y listo. Allá arriba, ¿preguntas? ¿Si llegaron a esto? Sí, profe. ¿Alguien no entendió? Profe, o sea, probando fue que se dieron cuenta de que eran los mayores o iguales a Sí. 205.2. Sí, lo que hicimos fue lo siguiente.
Para estar justo en el límite del problema, que el problema me pide, pues K tiene que ser igual a 2. Entonces de ahí despejamos que K es igual a 2 cuando RL es igual a 265.2. Y entonces para saber si el rango de valores es por encima o por debajo, probamos con otro número. Entonces, por ejemplo, le metimos 500, que es más grande. Cuando le metimos 500, esto daba 1.5. Y entonces, esa es la K. Entonces, 1 sobre 1.5 daba 0.6. Y entonces 0.6 está dentro del rango de cosas, porque 0.6 significa reducir al 60%. Y el enunciado dice que permita que se reduzca como máximo al 50%. O sea que ese 0.6 está dentro del rango. Y si está dentro del rango, significa entonces que la respuesta va a ser los R's que van de 265 en adelante. Por eso la respuesta es que RL tiene que ser valores mayores o iguales que 265.2. Listo, profe, gracias. Vale. Listo, sencillo. Entonces, claro, usando el resumen, pues es cuestión de aprender a usarlo y encontrar los parámetros y listo, sacarle provecho al resumen. Se vuelve mucho más sencillo. Si ya tuviéramos tenido que sacar la función de transferencia, pues el problema se nos alarga porque hay que encontrar la función de transferencia para ver los parámetros del circuito inicial, a qué valen, y luego volver a hacerla metiendo la resistencia para ver cómo variar. ¿Listo? Entonces, tenemos el resumen, pues saquémosle provecho, aprendamos a usarlo. Bien. ¿Listo? Vale, ¿preguntas acá o vamos al siguiente? Bueno, ¿y eso cómo se relaciona con la I, con la B? Con la entrada, bueno, realmente, pues podríamos mirar, digamos que el problema ya no me pregunta nada de eso, pero vamos a mirarlo. Miremos una cosa, analicemos el circuito como por tener algo más interesante por hacer. Entonces, primero, miremos con esos valores de R, L y C, ¿cuál es el valor exacto de la frecuencia de resonancia, el número, o sea, el número de la frecuencia de resonancia, y miremos cuál es el valor de beta, que los tenemos, miremoslos antes de conectar la resistencia, ¿listo? O sea, miremos cuánto es esto y cuánto es esto. Reemplacen esos dos valores y me los dicen. La beta es 37.7. ¿En qué unidades es que está beta? ¿Qué es beta? El ancho de banda. El ancho de banda, ¿no? Es una distancia, pero es una distancia en una gráfica. Y es una distancia en una gráfica ¿en qué? En el eje de las frecuencias. O sea que esto es un intervalo de frecuencias. O sea, esto es radianes sobre segundo. ¿Y la frecuencia de resonancia? La 753.78. Listo. Miren este truquito. Vamos a dividirlo. Dividan esto en 2pi. Para escribirlo como 2pi por algo. Sí. Porque es que ese número está muy raro. 119.97. 2pi por 119.97. Entonces, ¿qué hace ese circuito? Tiene la frecuencia de resonancia en 2pi por 120. O sea, exactamente en la frecuencia de la componente de la mitad. La frecuencia de la componente de la mitad era 2pi por 120, 240 pi. Y tiene un ancho de banda, también, deme esto dividido en 2pi también. Es pequeñito. 6. Entonces, este filtro permite que las frecuencias que están 3 para un lado, 3 por 2pi y 3 por 2pi para el otro, pasen. O sea, 123 por 2pi y 117 por 2pi. Las que estén por fuera de esa ventana, el filtro va a tratar de eliminarlas. Por lo tanto, esa primera componente de 100 y la otra componente de 140 se van a eliminar. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo el filtro. Entonces está bien diseñado para ese objetivo. ¿Cuál es el valor de Q? Para tenerlo.
O sea, 20. 20 de factor de calidad. ¿Listo? La próxima clase, hoy no lo vamos a ver, por la próxima clase les voy a contar, y es una pregunta que me hicieron el jueves, era como, ¿qué significa el factor de calidad? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poquito? Entonces yo les he dicho 10, a partir de 10 es un factor de calidad grande. Y la próxima clase les voy a explicar qué implicaciones sobre los diseños tiene que los factores de calidad sean grandes. Este es grande, porque es más de 10. ¿Vale? Bueno, lo voy a adelantar, aunque no voy a explicar el por qué, porque la próxima clase lo vamos a ver. Cuando el factor de calidad es grande, eso ocurre porque el ancho de banda es pequeño. O sea, recuerden, la calidad de un filtro está asociada a qué tan selectivo puede ser, qué tan bien puede filtrar. Si el filtro es muy grandote así, entonces deja pasar un montón de cosas, es poco selectivo, por lo tanto va a tener un factor de calidad mal. Matemáticamente se explica por esto, porque si tenemos una Q grande es porque la beta es pequeña, y si la beta es pequeña es porque la ventana es pequeña. Entonces, este es un filtro que es muy selectivo, por eso tiene un factor de calidad grande. La implicación que tiene sobre el diseño es que entre más grande sea el factor de calidad, más simétrica va a ser esta ventana. Es decir, la diferencia que hay entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2, este de acá, es beta. Pero si el factor de calidad es muy bajo, la frecuencia de resonancia no va a quedar exactamente en la mitad. O sea, el beta siempre es este menos este. Pero si el factor de calidad es malo, la frecuencia de resonancia puede quedar por acá, que no es en la mitad. Entre más grande sea el factor de calidad, más en la mitad queda, y entonces es más preciso eso de decir que aquí tenemos 3 por 2pi y aquí tenemos 3 por 2pi. ¿Sí? Y eso para diseñar es más cómodo, porque usted pues es simplemente dividir en 2 el beta. O sea, si esto es simétrico y el beta es 6pi, pues o sea que queda 3 y 3. Y listo. Entonces, el 20 nos quiere decir que estamos bien. O sea, El 20 quiere decir que tenemos un buen factor de calidad y que esto que acabo de hacer yo en el tablero, de poner 3 de 2pi, 3pi, es válido porque tenemos un buen factor de calidad. ¿Listo? Por lo general uno trata de diseñar filtros así. Bueno. Pero, profe, y entonces lo que hacíamos con la carga, si era mayor o igual a la R original, lo que estamos viendo era empeorar las cosas. O sea, siempre oramos las cosas si usted lo quiere ver en el sentido de que el factor de calidad se reduce. Nosotros estábamos poniendo una R, por ejemplo, si nos vamos al límite, poníamos una R que hacía que el factor de calidad se redujera a la mitad. Y ahí sería 10. Entonces lo empeoramos, sí lo empeoramos. Pero por otro lado, hay que entender que si yo no le conecto nada al circuito, el filtro no sirve para nada. Sí, o sea, para que yo tener un filtro que, eso filtra buenísimo. ¿Y qué hace usted con la señal? No, nada, la mido. No, hay que usarlo. Entonces, esa resistencia ahí puede representar no propiamente una resistencia, sino puede representar un circuito que usted le está conectando, que es la aplicación de haber hecho el filtro. ¿Sí? Imagínense que esa resistencia no es una resistencia, sino es el equivalente de Thevenin de un montón de cosas que vienen más adelante. Usted estima esas cosas que vienen más adelante a qué resistencia equivalente deben tener y así calcula esos elementos porque es para lo que usted utiliza el filtro. ¿Vale? Entonces es normal que hayan resistencias de carga porque es donde yo uso el filtro que estoy diseñando. Listo. Vamos a hacer los otros 2 ejercicios y si nos queda tiempo, volvemos a este para mostrarles una cosa que... Okay, mentiras, ¿qué razón? Los otros son re breves. Bueno, no, hagámoslo acá. Vamos a hacer una cosa de este ejercicio que me parece interesante. Y es lo siguiente. ¿Qué? Queríamos pasar al siguiente. Que no, esperes. Vamos a hacer simplemente, vamos a verificar que el filtro funciona bien. Y a verificar que el filtro funciona bien significa reemplazar numéricamente esto. Entonces, miren, ya sabemos, porque el resumen nos lo dio, que el circuito, voy a hacerlo sin carga, ¿vale? Entonces, que el circuito tiene una función de transferencia en S, que era 1 sobre RC por S sobre S cuadrado más 1 sobre RC
por S más 1 sobre LC. Esa era la función de transferencia. ¿Listo? Y tenemos 3 entradas. Entonces, la primera entrada, bueno, vamos a empezar por la de la mitad. La de la mitad tenemos 3 componentes. La componente 2 tiene una frecuencia omega de 120 pi. No, no. 2 pi por 120. Sí, 2 pi por 120. Vayan sobre segundo. Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla, y es que vamos a coger esta función de transferencia y quiero que hagan lo siguiente. Quiero que cojan la función de transferencia. Donde pone S, reemplácela por J omega. Sí, la vamos a pasar a J omega. Pero además la vamos a pasar a J omega y la vamos a evaluar en esa frecuencia. ¿Vale? O sea, J omega, pero la vamos a evaluar en J por esta frecuencia. Y me van a dar cuánto les da esa función de transferencia en magnitud y ángulo. ¿Qué debería darnos? ¿Qué creen que debería darnos? En magnitud y ángulo. ¿Qué debería darnos? El ángulo es el espacio. Sí, sobre todo la ganancia. ¿Qué creen que debería darnos en la ganancia de la función de transferencia en esa frecuencia? Virtuales. Recuerden, el filtro, dónde estaba, qué dejaba pasar, tal. Entonces, ¿qué esperaríamos tener a nosotros en la función de transferencia en este valor de frecuencia? 1, porque deja pasar. Un 1. Porque la omega sub 0, o sea, la frecuencia de resonancia, estaba ubicada casi acá. Entonces, es de esperarse que si ustedes hacen este reemplazo que les voy a dar, nos dé un número complejo que tenga una magnitud, si no 1, 0.99999. ¿Listo? Entonces, háganlo y vamos a verificar. ¿Sí entienden lo que hay que hacer? Arriba. Alguien que arriba responda así. Se durmieron. ¿Vio? Este clima. Y con este clima. Otro, porque esto pasa una vez cada 5 años. Solo al Twitter. Ya quitaron las historias de Twitter. No. Bueno, arriba. ¿Sí saben qué hay que hacer o no? Sí, señor. Ah, bueno. Ahí, si ustedes, como todos lo están haciendo calculadora en la mano, en MATLAB pues es más fácil, ¿no? Usted va reemplazando tal. Pero digamos aquí, consejos para que esto no se les vuelva tan complicado. ¿Qué les aconsejo yo? Por ejemplo, como esto y esto son lo mismo, guárdenlo como una variable en la calculadora. Creen una... ¿Sí saben cómo crear una variable en la calculadora? Yo sé cómo guardarlo.
Es Entonces, igual. pongo el valor ese y después uno le da sorto. Sí. Y luego esta también un B. Y luego la S otra cosa. Y así multiplican variables. ¿Sí saben cómo guardar variables arriba? Virtuales. No, profe. Gracias. Mire, por ejemplo, usted mete a la calculadora, vamos a meter el J omega, o sea, la S, ¿vale? Entonces, yo tengo la calculadora en complejos. Entonces pongo J por la omega, que es 2 por pi por 120. Y le doy igual. Entonces, la calculadora ya tiene el numerito guardado. Entonces, usted le da Shift, que es el amarillo arriba, Shift, y hay una tecla como encima del número 7 en esta calculadora. La tienes de... Desde que estaba aquí en el colegio, no, en el colegio no, en el primer semestre compré. Arriba el número 7, hay una tecla que dice SRCL, pero como leí el amarillo, realmente me interesa lo que dice arriba, que es stop, es storage. Entonces yo le estoy diciendo storage, y luego de haberle dicho chief storage, elijo una de las letras que hay aquí en esta fila, que es, aparece una A, B, C, D en rojo. Estas eléctricas no son para escribir, ¿no? Para mandar mensajes, no. Las eléctricas son para guardar cosas. Entonces yo le puse, por ejemplo, sí, Shift Storage, y le puse A. Entonces arriba me va a salir que answer flecha A, o sea, estoy guardando answer en A. Y listo, ya la guardé. Entonces ahora ya listo, lo pongo aquí para limpiar, y cuando yo use la letra A, entonces para usar la letra A le doy alfa y A porque está en rojo, y ya, y le doy igual, él ya me almacenó eso. Entonces, cuando yo voy a meter esto acá, ¿qué hago yo? Ya guardé la S, que es J omega, como A. Esto lo puedo guardar, por ejemplo, como B, y esto lo puedo guardar como C. Y entonces en la calculadora meto B por A sobre A al cuadrado más BA más C, y es mucho más fácil que meter toda la expresión que me demoro media hora haciéndolo. ¿Sí me entienden? A ver, la B sería 1 sobre RC. ¿Sí me entendió el que preguntó? Sí, profe. ¿Lo pudo hacer? Sí, sí, señor. Gracias. Yo me enteré de que la calculadora hacía esto y además resolvía ecuaciones con una sola variable. Me enteré después de un examen de teoría electromagnética, en donde me mamé el 5 por eso, como un despeje, lo he expresado y yo como, este man está loco, ¿cómo quiere que hallemos esto? O sea, y salimos y todos mis amigos, 5, breve. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron eso? O sea, superdotados. Y lo más es como, ¿en serio? O sea, ¿usted no sabe despejar ecuaciones? Y ya jamás lo olvidaré y por eso lo enseño aquí porque me cambió la vida. Bueno, ya. Bueno, ¿cuánto les dio la función de transferencia? 0.099. Ahí está. 0.999 a un ángulo de... Es menos 0.6. Las funciones de transferencia tienen unidades, ¿no? Hay que ver qué entra y qué sale. Como en este caso entra una tensión y sale una tensión, pues la función de transferencia es adimensional. Pero podría tener unidades si entrara una corriente y saliera una tensión o viceversa. ¿Y se llama de alguna forma especial? No, pues sería ohms o siemens. O sea, digamos, si entra... Es sobre I Exacto. y sobre... Entonces está esa dimensional. ¿Por qué les hago este ejemplo? Yo sé que este ejemplo está fácil, pero esto es un problema que hay en el taller, ¿no? Entonces es como listo, ya tenemos la función de transferencia para esta frecuencia. Entonces vamos a ver para esa frecuencia en especial cómo funciona el circuito. Para esa frecuencia en especial, el circuito tiene de entrada un factor de 30 a un ángulo de menos 25. O sea, la B de entrada para la frecuencia de J 2pi por 120
es 30 a un ángulo de menos 25. ¿Listo? Para esa frecuencia. Esa es la segunda componente. ¿Ese 30 ya está en RMS? Bueno, yo lo puedo dividir en RMS, ¿sí? Para respetar nuestra, no, digamos, nuestra convención de clase. Lo voy a dividir en raíz de 2. Cuando nos dan así la fórmula no está en RMS. No. Sí, entonces dividámoslo en raíz de 2. Entonces, la entrada multiplicada por la función de transferencia me va a dar la salida. Entonces, numéricamente, para encontrar la salida de esa componente del circuito, yo haría lo siguiente. Cogería la entrada, la multiplicaría por la función de transferencia evaluada en esa frecuencia, y con eso obtendría cuál es la tensión a la salida. Lo que pasa es que aquí, como esto es un 1 y esto es casi un 0, pues se cumple que la salida es casi igual a la entrada. Pero no siempre va a ser así. Van a haber problemas en los que a ustedes se les pone a calcular. Digamos, la entrada tiene 3 componentes y le piden haya las 3 salidas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es coger la frecuencia, encontrar la función de transferencia para cada una de las 3. ¿Cómo se hace? Se halla numérico, o sea, se halla la expresión de la función de transferencia y se evalúan las 3 frecuencias y se hace eso. Entonces, por eso quería hacerlo numérico, así de lo mismo, pero numéricamente, cada frecuencia hace que la función de transferencia dé un fasor diferente, ¿sí? Y se evalúa, evaluando en esa frecuencia, por la entrada obtenemos la salida. Entonces aquí pues obtendríamos la salida. Lo que pasa es que, como les digo, aquí 30 sobre raíz de 2, 5.6. Y entonces, en el tiempo, componente número 2, igual a, ahora, RMSO, 30, la frecuencia, que es 200, T 5.6. Y eso si a mí me lo pidieran hacerlo con las 3, lo tendría que hacer con las 3. Sí. Lo que pasa es que este filtro hace que la de la mitad pase casi completa y las otras 2 se eliminen. Si ustedes reemplazan la función de transferencia para la frecuencia de la primera componente, va a dar casi un 0. 0.13. Ya lo digo, 0.13. Es casi un 0, ¿sí? Ya, 82. En grado 82. Entonces, al final, pues casi que esto va a ir multiplicado por 0, esto va a ir multiplicado por 1, esto va a ir multiplicado por 0. Pero como les digo, si hay un ejercicio en el que no es así como, o sea, no es un filtro tan diseñado para eliminar los otros, pues habría que encontrar cuánto va la función de transferencia. Y hay ejercicios así en los talleres, estoy seguro. Listo. Bueno, me parecía interesante hacer eso. Señor. Cuando reemplazamos ahí por nuestro valor de la frecuencia, ese ángulo tiene que ver con el ancho de banda. Pues había dado como... El ángulo no tanto. No, es la magnitud. La clave es la magnitud. Aquí hay algo muy interesante en este ejercicio y lo voy a mencionar porque quiero que ustedes sean conscientes de esto. Y es que acabamos de pasar por 3 dominios diferentes. ¿Vale? Primer dominio, el dominio de S, en el que encontramos la función de transferencia porque es más fácil encontrarlo allí. Luego, pasamos al dominio J omega cuando reemplazamos una frecuencia en particular. Resolvimos el dominio, aquí no, mentiras, pasamos por 4 dominios. Este problema tiene todos los dominios. Entonces, dominio de S, ¿listo? Dominio de J omega cuando transformamos a S por J omega. Pero entonces, cuando lo evaluamos en una J omega puntual, estamos pasando al dominio fasorial. O sea, esto de acá fue el dominio fasorial. ¿Por qué es el dominio fasorial? Porque la frecuencia es un número. Cuando nosotros evaluamos la omega como un número, ya no es el dominio J omega. Estamos evaluando en un valor específico. Entonces, esto fue fasorial. Digamos que para pasar de aquí a acá tuvimos que haber pasado por J omega y evaluamos. Y luego nos fuimos al dominio del tiempo. ¿Sí? 3 dominios diferentes.
4 dominios diferentes en un solo problema. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan en qué momento pasamos por todos. Que no sea automático, sino como, sí, hice ese proceso, no, sino que entiendan que esto fue porque era más fácil analizarlo así, que el J omega, porque es cuando yo traduzco esto al dominio de la frecuencia, preparándolo para evaluarlo en uno particular y poder hallar los fasores, y luego de los fasores paso el tiempo. Ahí están los 4 dominios. Esto es como una de las cosas más importantes que Circuitos 2 les tiene que dejar de enseñar, cómo aprovechar los dominios para resolver los problemas. Listo. Ahora sí vamos al 2, que también estaba fácil. Profe, disculpe. Sí, señor. Es que se me acabó el internet cuando estaba explicando eso. Vale. ¿Me podría explicar así por encima? Gracias. ¿Qué cosa? ¿Lo de los dominios? No lo de la multiplicación esa que hizo ahí y el resultado. Bueno, resumen. Listo. Entonces, resumen de lo que hicimos. Teníamos la función de transferencia en el dominio de S. Ahí teníamos la función de transferencia completa. Pero entonces queríamos hallar cómo se comporta esa función de transferencia en una frecuencia en particular. Hay 3 frecuencias en el problema, lo hicimos solamente en la frecuencia de la mitad, pero el procedimiento sería el mismo para la componente 1 y para la componente 3. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, la frecuencia de la componente 2 es 2pi por 120. Entonces esta S de acá la voy a convertir al dominio J omega. La S, donde está la S, ahora va a aparecer J omega. Pero además voy a reemplazarla en esa omega en particular. Entonces la S va a ser J por 2pi por 120. Y metimos eso a la calculadora. Y entonces nos dimos cuenta que esa función de transferencia evaluada en esa frecuencia en particular tenía una magnitud de 0.99 a un ángulo de menos 0.6. Esta magnitud no nos sorprende, porque ya habíamos visto previamente que la frecuencia de resonancia de ese filtro estaba aquí, casi aquí en esta frecuencia. Por eso es lógico que esto dé casi 1. ¿Listo? Usando esa función de transferencia evaluada en esa frecuencia, vamos a tratar de encontrar cuánto es la salida para esa frecuencia. Entonces la función de transferencia está acá, y lo que hacemos es que cogemos la expresión en el tiempo de esa componente, la volvemos un fasor, que es un fasor que está a 2pi por 120. El fasor va a ser la magnitud sobre raíz de 2. ¿Por qué sobre raíz de 2? Porque cuando tenemos la expresión en el tiempo, tenemos que sacarle el RMS para pasarla a fasor. Entonces, por eso yo decidí, hay que dividirla en raíz de 2. Entonces, la magnitud era 30, queda 30 sobre raíz de 2. Y el ángulo que era menos 25. Eso era la expresión en el tiempo de esa componente número 2. Y con este fasor de la tensión de entrada y la función de transferencia en esa frecuencia, multiplicamos y hallamos la salida en esa frecuencia. Y ahora la podemos pasar al dominio del tiempo. Simplemente multiplicamos por raíz de 2 para quitarle el RMS y me va a quedar seno, porque todas las expresiones de entrada eran con seno, a una frecuencia de 2pi por 120, que era la frecuencia a la que estaba trabajando, a el ángulo que me dio aquí, que es menos 25.6. Ahora sí, claro, eso fue lo que hicimos en el ejercicio. Listo, profe, gracias. Listo, todo bien. Si se corta el internet, me avisa. Que sí me ha salido el letrero ahí. Vamos a hacer el punto 2. Ya se los muestro para que lo vayan copiando. Está partido en 2 pedazos. Vamos a hacer aquí. Ahí se ve.
Entonces la ganancia siempre está entre 0 y 1, ¿no? La ganancia no. Está entre 0 y K. Ah, sí. Así lo olvidé. Aquí la cara 1, por eso es que... Sí, porque no había carga. Cuando agregamos carga, la K se baja, por lo general. Lo que sí es que no vamos a tener K mayores que 1. Creo. El parcial. Bueno, que con los capacitores se puede hacer una jugadita. Bueno, voy a decirlo con un asterisco y voy a mirar. Creía que no se puede. Las K mayores que 1, o sea, encontrar K mayores que 1, sí se puede con OPAM. ¿No? Y en electrónica lo van a usar ustedes, porque eso es algo que subir la función de transferencia es necesario para circuitos. ¿Usted qué es, Sergio? Ah, Aunque, bueno, yo ¿Albernia es electrónico? no, electricista. Con razón está tan decepcionado, ¿no? ¿Qué va? ¿Sé qué va? Electrónico. Ah, corriente. Sí, yo. Electrónico. ¿Electrónica también? ¿También? O sea, estadísticamente las mujeres son las electrónicas, son casi que en su mayoría Eso electrónicas. pasa. Sí. Ah, gracias. No, o sea, pregunto, no. No, sí, hay el porcentaje de mujeres inscritas es más alto en electrónica, aunque no alcanza la mitad. Ustedes lo han visto. Bueno, ustedes no lo han visto, ustedes no han visto nada en la universidad. Ah, tampoco, bro. Pero sí es como, en electrónica, póngale que hay un 40 Y en de mujeres electrónica y un en 10. eléctrica un 25 por ahí, o sea, sí, Cuando yo entré eran 10. Eran 10%. Ah, después hizo el calculito. Sí, porque entramos 60 y eran 6 mujeres. Ah, sí, yo entré con, nosotros, sí, yo entré por ahí con 4 mujeres y no, en el PIU de nosotros, que antes se llamaba Metamorfeando, pero era PIU. Sí, es como Metamorfeando, era como... tan capta usted. Sí, sí. Nos juntaron con trabajo social. O sea, fue como la carrera en donde hay 90% de mujeres con la carrera así como apariencia. ¿Sí? Bueno, voy leyendo. Le dicen, considere el circuito de la figura. Esto lo van a hacer ustedes. Yo ahorita les abro acá el resumen y todo para que lo miren. Pero vamos a analizarlo. Dice, considere el circuito de la figura. Compuesto por los elementos. Entonces, el circuito de la figura es un RL con carga. ¿Sí? O sea, no piensen que es un RLR, no. Es un RL y está la carga puesta a la salida. Y me dan el valor de la R, me dan el valor de la L y me dan el valor de la R1, que es como la K. Pues suponga que tiene la posibilidad de modificar este circuito, incluyendo la resistencia 2, que si vemos la figura 2, está en serie con la resistencia 1. ¿Sí? Así es como ese circuito se va a modificar. Entonces dice, seleccione un valor para la resistencia 2 que produzca un aumento del 10% en el parámetro K del filtro. Muy sencillo. Entonces, vamos a ver qué podemos usar del resumen para hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué harían ustedes? Ya les muestro el resumen, ¿no? Entonces, hay que buscar el RL con carga, ver ese circuito, cómo es la K, y ahora pensar que cuando le meto la resistencia 2, pues el circuito sigue siendo un RL con carga, solamente que la carga ahora la compone la suma de R1 más R2 y después R2. Ya, muy breve. Entonces, les muestro el resumen. Aquí los virtuales ya están viendo mi pantalla. Entonces, en el resumen... Listo, gracias. En la página 4, como dice el compañero, tenemos en efecto, R, L con carga. Entonces, en aquí nos dice que
Bueno, aquí está. El valor máximo es este. Recuerden que el valor máximo es la K. Entonces, la K del problema es R de carga sobre R más R de carga. Esa es la información que necesitamos. R de carga sobre R más R de carga. Entonces, la K del circuito es R de carga, que en el primer caso es R1, sobre R más R de carga. ¿Listo? Pero cuando yo le meto la otra resistencia, pues la R de carga va a cambiar y va a ser la suma. O sea que la K nueva va a ser lo que estoy poniendo de resistencia de carga, que es R1 más R2, porque esta es la nueva resistencia de carga total, sobre la resistencia de carga total más R. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la K anterior y encontrar R2 que haga que, el problema me decía, exacto, que no sé, que se produzca un aumento del 10% del parámetro, o sea, que la K nueva sea la K anterior por 1.1. ¿Y listo? Lo pueden hacer ustedes, los espero. Pero ahí estamos aumentando la carga. Lo tenemos que hablar ahorita, ¿no? Sí. Estamos aumentando la K. Pero no, eso no significa que la K vaya a ser mayor que 1. Porque la K inicial ya tenía carga. ¿Vale? Entonces, ahora hacemos un análisis sobre eso. Mientras van haciendo eso, les voy contando. Bueno, ustedes vieron lo que pasó el fin de semana en el campus, ¿no? Todo es conocimiento público, todo el mundo sabe de la fiesta que hubo acá, que apuñalaron a un celador. El jueves se robaron todas las bicicletas del EP, incluyendo todas eran de estudiantes, un estudiante de maestría, tal, les robaron la bicicleta, acortaron los seguros, se las llevaron, Las quemaron. de todo. Entonces, pues ya el tema se está volviendo muy complicado. Hay gente que dice que por las noches, o sea, 6 de la tarde usted sale del campus y hay como gente ahí como peligrosa y se sienten amenazados y bueno, está heavy la cosa. Entonces, ayer en el claustro de profesores se discutió el tema y digamos que le pedimos a la administración que el tema se aborde con urgencia, porque este otro fin de semana vuelve a otra fiesta, apuñalan a alguien más, vuelven a robar bicicletas, o sea, eso hay que solucionarlo rápido. Entonces, se tomó una decisión para presionar a la administración para que esto se tome con urgencia, y la decisión es que discrecionalmente significa que cada profesor al final decide, se invita a los profesores a volver a modalidad virtual hasta que la universidad solucione el tema, porque pues yo no tengo problema, yo estoy viniendo a las mañanas, yo tengo líos, pero hay profesores que están saliendo a las 6 de la tarde, profesores que vienen en bicicleta y pues, o sea, qué hueso venir uno en la bicicleta a sentir que en cualquier momento sale y se la robaron. Entonces eso se tomó la medida. Hoy, el representante de ustedes, que ustedes eligieron, sacó un comunicado
diciendo que, pues, que van a convocar a una asamblea el jueves para hablar sobre la situación, que rechazan el comunicado que los profesores dimos, que reconocen que el consumo de sustancias psicoactivas del campus es por parte del 50% de los estudiantes. Yo no sé ese dato de dónde sale, o sea, la mitad de ustedes fuman vareta en el campus, eso dice el representante de ustedes, y que debe haber un espacio de tolerancia para eso. Y que bueno, que dice que se entiende la problemática de seguridad del campus, que debe solventarse por pedagogía, por aumento de la seguridad privada, que rechazan cualquier tipo de fiesta que se torne en carácter violento. Entonces, el jueves va a haber una asamblea. Entonces, para que ustedes asistan y tomen su postura como estudiantes. Digamos, los profesores, dice aquí que... Ah, bueno, y también el representante de ustedes dice que activa la alerta de paro. O sea, no sé ese comunicado cómo se acordó, pero él decide alertarlos a ustedes a que en cualquier momento salen a paro otra vez. Entonces, pues yo lo que los invito es que vayan el jueves y opinen y decidan ustedes, es una decisión de ustedes. Pero pues me sorprende ese dato, ¿no? No sé de dónde sale que el 50% de los estudiantes de la universidad consumen drogas en el campus. Yo creo que no puede ser tan alto porque si no hay 14.000 estudiantes, tienen 7.000 personas fumando porro, no creo que hayan tantos. Sí, o sea, pero así están el jueves a la asamblea para que... ¿A qué hora es, bro? Dice a las 2 de la tarde. Entonces el jueves ahí presencial, ¿o no? Pues yo, o sea, yo digamos que no, yo no tengo ese problema como profesor. No lo he decidido porque sí me parece importante presionar con ese mecanismo a que la universidad haga algo pronto. O sea, me dolió mucho que a uno de los estudiantes del grupo, a una de las estudiantes del grupo de investigación, la semana pasada le robaron la bicicleta. O sea, es como una pelada que le toca muy pesado y es la bicicleta su medio de transporte. O sea, me dolió en el alma, ¿sí? El viernes que fue lo de la fiesta, yo no estuve aquí en el campus ese día ni nada, pero también a mí sí me molesta mucho que eso suceda. O sea, me da mucha tristeza ver el campus convertido en eso. Y además, cuando por los videos y por las fotos que vi, seguramente la inmensa mayoría de las personas que estaban ese día no son estudiantes de la universidad. Entonces, como nos tiene el campus de parche, ¿sí? Y queda todo muy dañado, todo muy sucio, es peligroso. Y lo otro es que ahí hay como una pequeña mafia que se está lucrando del tema. O sea, en los videos que yo vi del viernes, las mesas de bienestar tenían puestos de cócteles. Había un DJ con parlantes, con animación, con una persona así. O sea, eso es una cosa planeada. O sea, usted, digamos que no es como, uy, yo traigo una licuadora, voy a hacer cócteles. No, yo me preparé, compré las cosas y me vine a montar mi stand, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece que como comunidad hay que buscar una solución. Y hay que presionar a la administración para que se lo tome en serio y haya medidas pronto, porque lo que no queremos, o sea, el viernes hubo una puñalada, ¿sí? Lo que no queremos es que este viernes haya un muerto, ¿sí? Y la cosa se siga agrandando. Ahora, me sorprende que se tome una medida discrecional de presión y entonces la respuesta al comunicado sea contra la medida de presión y no contra la situación en forma. Así que ustedes como estudiantes pues tienen que empoderarse de lo que los estudiantes dicen, porque ese comunicado lo saca el representante sin haberse reunido con nadie, o sea, lo saca él a nombre de ustedes. O sea, ese comunicado lo dijeron ustedes y se acaban de enterar. Entonces, por eso es importante que asistan a las asambleas para que participen y pongan en consideración eso. Pero asistan y toquen el tema, o sea, discutan el tema, porque es que si no hacemos nada, nos van a empezar a robar adentro del campus. Es que va a pasar, ¿sí? Y en la tarde y nos van a robar las bicicletas y se van a seguir saqueando los salones. Y tenemos ahorita televisor y esto y todo funciona en la clase, pero un día vamos a llegar y no va a haber nada, ¿sí? Entonces hay que mirar qué podemos hacer. ¿Cuál es la solución? Yo no la tengo, es un problema muy complicado.
Muy complicado, pero somos como 15.000 personas de la comunidad universitaria, imposible que entre todos no pensemos una solución sostenible, sensata, así, a ese problema. Entonces, participa porque sí es grave. Yo me voy como hasta las 9 de la noche porque me dijeron que estaba un despelote en la iglesia. Por eso yo dije, pues me voy tarde, pues me voy a ir en pura, pero pues me voy más tarde. Te pones heavy, te pones heavy. ¿Sí? Y pasé yo salir en bicicleta, profe. Listo, ¿ya tienen R2? 166.62. Dale. Solo por verificar, ¿cuánto les dio esta acá? Y acá, eso, la respuesta es correcta, pero ¿esta acá cuánto les dio? 0.8. Y la acá nueva, 0.80. Listo. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué se multiplica por una función? O sea, yo sé que es el 10%, pero no sé el No, porque cuando yo tengo, o sea, K nueva es igual a la K anterior más el 10%. 0.1. Solamente el 10% es 0.1. Sí. Entonces ahí está el 1.1. Listo, miremos una cosa. Cuando estaba la R1 conectada, la K era 0.8. Cuando le metimos la segunda resistencia, la K aumentó. Entonces quiero que pensemos por qué meterle la segunda resistencia aumentó la K. O sea, de pronto lo lógico no era que meterle más resistencia la bajara. ¿Quién me explica por qué? De alguna manera, ¿cómo explicar que haber metido otra resistencia subió la K? Entonces, hay una manera de entenderlo, y es la siguiente. Este es un camino que quiero hacer énfasis porque me parece que está bien que lo entiendan. Es, ¿cuál hubiera sido la K si no hubiera resistencia? No hubiera nada puesto en la carga, hubiera sido 1. ¿No? O sea, cuando no tenemos resistencias, las K son igual a 1. Pero no tener nada de resistencia es lo mismo que tener una resistencia infinita, porque es lo mismo que tener un circuito abierto. Entonces, K igual a 1 ocurre cuando yo tengo el circuito y acá tengo una resistencia y la resistencia es muy grande, es infinita. Entonces, eso es tan grande que hace que aquí tenemos el circuito abierto. En la medida que la R se va haciendo más pequeña de infinito, o sea, muy grande infinito, se va haciendo más pequeña, la K también se va reduciendo. Entonces, eso explica, eso es una manera de entender por qué cuando teníamos una resistencia daba 0.8 y cuando le metimos más resistencia, pues subió la K. Porque la K es proporcional a la resistencia que hay. Una resistencia infinita, circuito abierto, K igual a 1. En la medida en que es más pequeña, la K se hace más pequeña. Si le metemos una resistencia igual a 0, pues todo es 0, porque al final es como tener un corto, ¿no? Entonces da igual la función de transferencia a 0. Pero la K es proporcional, la R, la resistencia de la carga es proporcional a la K. Entonces eso explicaría por qué meterle más resistencia subió la K. Además que la metimos en serie, ¿no? Vamos, si hubiéramos metido la resistencia 2 en paralelo, al final la R1 y la R2 se hubiesen sumado en paralelo, dando como resultado una resistencia más chiquita. Entonces, eso hubiera hecho que la K hubiese sido más pequeña. Pero pues fue en serie. Y eso es la suma. Se suman. Una bobina pura y un capacitor puro puede ser un 100%, tiene que tener una resistencia conectada. Lo que pasa es que, lo que les había dicho, si yo pongo de carga una bobina pura o un capacitor puro, lo que probablemente va a pasar es que pueden pasar dos situaciones. Por ejemplo, aquí, si yo hubiese puesto de carga una bobina, esa bobina que pongo de carga queda en paralelo con la otra que ya está. Entonces, al final,
realmente topológicamente no modifico el circuito, porque esas dos bobinas se van a operar en paralelo y van a ser como una bobina equivalente. Entonces, no estoy modificando estructuralmente el circuito, ¿sí? O sea, digamos que cuando yo agrego, por ejemplo, esta resistencia 2, modifico la resistencia de carga, pero estructuralmente no cambio el circuito anterior. Sigue siendo el mismo circuito, por eso usamos las mismas fórmulas. Porque no, ¿sí? Ahora, aquí si meto, entonces la bobina, si hubiese operado en paralelo con la otra, entonces hubiese seguido siendo un RL. Si meto un capacitor, se me convierte en un circuito de segundo orden. Entonces hubiese sido un RLC, que creo que era el del ejercicio anterior, si no me equivoco. Entonces, digamos que el concepto ahí no es agrego carga, sino modifico el circuito y le subo el orden. Por eso es que las cargas usualmente son solo resistencias, porque meterle elementos almacenadores de energía como carga o modifica el circuito topológicamente, o se puede sumar con otros y sigue siendo el mismo, pero cambia elementos equivalentes. Y si, por ejemplo, profe, el P-out, la salida se halla en la resistencia que está ahí justo después, y le colocáramos una bobina o un capacitor. ¿En la primera resistencia? Sí, la primera. Si le colocáramos una carga que sea una bobina, ahí cómo se uniría esas dos. Bueno, ahí habría que, o sea, en ese circuito que usted menciona, la bobina, si la ponemos arriba, ya no se puede sumar con la de abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese circuito? Hay que encontrar la función de transferencia y tratar de identificar cuál filtro es. Nosotros no vamos a trabajar con circuitos de más de segundo orden. Primer orden y segundo orden, circuitos 2, ¿vale? Entonces, todas las posibles funciones de transferencia que pueden ocurrir en estos circuitos, los encuentran ustedes en el... Pero no en el resumen, sino, bueno, aquí. Es que el resumen es muy específico de los circuitos, que está bien y todo, es muy conveniente. Pero me refiero, esta tabla de acá, que es una tabla que también ustedes pueden encontrar en los libros, muestra las posibles funciones de transferencia que se pueden obtener en circuitos de primer orden o en segundo orden. En primer orden se pueden obtener pasabajas o pasadas. Y como es de primer orden, la parte del denominador tiene primer orden. O sea, por eso eso que ustedes están viendo ahí tiene S más algo. ¿Sí? Cuando aumentamos el orden, las funciones de transferencia aumentan el orden del polinomio de abajo. Por eso abajo aparece S al cuadrado. Porque el segundo elemento almacenador de energía le mete una S más a la función de transferencia y eso aumenta el orden de la función de transferencia. Entonces, en circuitos de segundo orden podemos obtener 4 tipos de filtros. Podemos obtener pasaaltas y pasabajas otra vez. Todavía no hemos hecho ningún ejercicio en el que obtengamos un pasaaltas o un pasabajas en un circuito de segundo orden, pero es posible obtenerlo. O pasabandas, como los que hicimos ahorita, o rechazabandas, que son como el complementario del pasabanda. ¿Sí? O sea, el pasabandas es así. Entonces el rechazabandas va a ser así. Eso que es, dejo pasar todas excepto acá. O sea, es como lo contrario al filtrado. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases. Oigamos, quería trabajar en diseño, que nos vamos a meter otra vez en resonancia. ¿Listo? Entonces, continuamos. Listo. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Dos cosas finales. Esta semana, pues me califico los parciales, miro las evidencias y les paso notas. Y les digo, la revisión va a ser pues por aula virtual, o sea, por videollamada, ¿no? Entonces ahí les paso el enlace y todo. Y también esta semana, o sea, digamos que nos faltan 4 temas, estamos en el segundo apenas. Entonces, por cada uno de los temas va a haber una tarea que es resolver un ejercicio del taller y grabar la solución, como vieron ustedes en el solucionario del primer tema. Entonces yo les voy a empezar a asignar esas tareas ya, para este tema, para que les voy a dar tiempo, pero para que si usted ya es capaz de resolverlo, porque es un punto más o menos fácil, pues salga de eso rápido. Entonces esta semana les subo ese documento al Moodle para que miren cuál tarea, cuál punto les toca y salgan de eso rápido. Listo.
Bueno, vemos el jueves. Asistan a la asamblea. Chao. Recording No, profe, stopped. gracias. Chao, profe, gracias.